tantos participantes de toda Latinoamérica. Puedo ver que hay de Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Panamá, México y del resto de Argentina. La verdad que trabajar sobre este primer ciclo de protección radiológica, ¿sí? Para todos aquellos profesionales de la salud, porque lo importante acá es no solamente para los profesionales de bioimágenes, sino que, como vamos a hablar en este primer ciclo, ¿sí? De radioprotección y quirófano, y qué bueno que empiecen a participar los demás actores que trabajan en el sistema de salud, no solamente los profesionales de bioimágenes, sino médicos, enfermeros, hasta el mismo paciente, como cuidarlo, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos a todos, bienvenido doctor Úbeda, un placer escucharlo. Muy bien, muchas gracias por la invitación justamente al Ministerio, ¿cierto?, de Salud de la provincia de San Luis. Para mí es un verdadero honor el poder estar dando este puntapié inicial a esta serie de charlas, ¿cierto?, en este ciclo de capacitación, lo cual habla extremadamente bien de la preocupación de las autoridades justamente de hacerse cargo de un pilar fundamental para los profesionales de la salud que trabajamos con radiaciones ionizantes y que tiene que ver esencialmente con la capacitación. Cuestión clave, central, para poder nosotros hacer un uso seguro de las radiaciones ionizantes y con eso, en primer lugar, beneficiar a nuestros pacientes y por añadidura, ¿cierto?, poder cuidarnos nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos. Mención especial, ¿cierto? Quiero agradecer al doctor Osvaldo Holguín, con quien nos conocemos hace mucho tiempo, y él hizo justamente este nexo para poder estar hoy día con usted. Así que, Osvaldo, un abrazo, muchas gracias y mi reconocimiento a tu gestión. Lo que me han pedido poder compartir con ustedes en estos 50, 60 minutos que dura la exposición, ante lo cual les quiero decir lo siguiente: quizás espacios para preguntas no van a haber, pero a través de las autoridades, ¿cierto?, del Ministerio de Salud, por favor, les dan mi contacto a los colegas que puedan tener la inquietud de generar algún contacto, alguna conversación posterior. Así que feliz de la vida, mi correo electrónico, mi número de WhatsApp, y tenemos que aprovechar esta maravilla. Imagínense, yo estoy en una ciudad que se llama Arica, en el norte de Chile, y tenemos personas que están en diferentes países. Por lo tanto, esto es, diría yo, una tremenda bendición el poder comunicarnos, el poder ayudarnos para, en el fondo, entre todos, mejorar la seguridad y protección radiológica. Muy bien, lo que me pidieron a mí es poder centrar, ¿cierto?, la exposición en la radioprotección en los quirófanos, particularmente en los quirófanos. ¿Por qué? Porque en los quirófanos hay equipos de Arco-C. Sin embargo, acá les tengo una muy buena noticia, en términos de que cuando uno habla de los Arco-C, está hablando de fluoroscopía. Por lo tanto, las recomendaciones de los procedimientos fluoroscópicos o de los procedimientos intervencionistas son muy similares y en el fondo comparten estrategias de protección radiológica. En ese contexto, el objetivo justamente, o los objetivos de esta presentación, es poder relevar el uso de la protección radiológica, la estrategia de la protección radiológica en procedimientos médicos donde se ocupe la fluoroscopía. Ustedes lo podrán adecuar a vuestra realidad, a vuestra necesidad, pero lo que vamos a conversar el día de hoy tiene aplicabilidad en cualquier servicio donde haya el principio de la fluoroscopia. ¿Ok? Por lo tanto, el enfoque va a ser justamente en la radioprotección de los quirófanos, en los colegas que trabajan ahí con los famosos Arco-C esencialmente. En cuanto a los contenidos de la presentación, vamos a hablar sobre algunas definiciones, la justificación de por qué es importante el tema de la protección radiológica o la radioprotección, da lo mismo. Vamos a mostrar algunos ejemplos, ¿cierto?, de los efectos tanto para pacientes como operadores. Vamos a hablar sucintamente del marco regulador internacional. También voy a poder mostrarle algunos documentos que de seguro muchos de ustedes lo van a reconocer porque son documentos de uso común.
Vamos a especificar algunas recomendaciones, ¿cierto?, sobre el cuidado para los operarios, para los pacientes. Les voy a hablar del proyecto OPRIPAL, que es un orgullo que tenemos nosotros en nuestra región de América Latina y el Caribe. Finalmente, les voy a entregar un curso de protección radiológica que es del Organismo Internacional de Energía Atómica, y en realidad, si uno usa esta información del organismo, debiera tener todos los elementos necesarios para generar autoformación. Así que esa es la presentación. Lo primero que les quiero decir y conversar es algunas definiciones. Este concepto de la fluoroscopía como concepto tiene que ver con el uso que nosotros hacemos de los rayos X, particularmente para observar estructuras en movimiento. Esa es la gracia de la fluoroscopía, pero la fluoroscopía son rayos X. Por lo tanto, se subentiende que desde el punto de vista de la peligrosidad que todos sabemos que tienen los rayos X, en la fluoroscopía esto se ve amplificado, dado fundamentalmente que los tiempos de observación a través de los rayos X va a ser mucho mayor que, por ejemplo, una radiografía de tórax que dura, no sé, 0,2 segundos. En cambio, los procedimientos fluoroscópicos, todos los que hemos trabajado alguna vez con ellos, sabemos que no duran menos de un par de segundos. Otro tema importante tiene que ver con la definición del concepto de fluoroscopio, ¿ya? Y el fluoroscopio en el fondo es el instrumento, es el aparato que nosotros utilizamos en la práctica médica justamente para generar esa observación de las imágenes de movimiento, y han ido evolucionando en el tiempo y tienen diferentes nombres. Entonces, tenemos, ¿cierto?, los fluoroscopios antiguos, tenemos los propios ARCO-C, y tenemos una gama de diferentes equipos que usan el principio de la fluoroscopía, que ha ido cambiando, ¿cierto? Y ahí vamos a ver un poquito la evolución histórica, pero en el fondo, fluoroscopio es cualquier equipo que genere fluoroscopía, independiente su tecnología. Lo otro relevante es conocer este concepto de fluorografía. Y la fluorografía es lo que actualmente nosotros conocemos como el grabar imágenes. Particularmente uno dice, oye, uno graba las imágenes cuando está en el modo HD o modo de cine. En realidad, amigos queridos, los modernos equipos, ¿cierto?, que vienen ahora, te dan la opción no solo de hacer esta grabación en los modos de cine, y como su nombre lo dice, cine, uno lo asocia con una alta calidad de imagen, sino que además te permite la opción, la mayoría de los equipos, ¿cierto?, actuales, hacer esas grabaciones en los modos de fluoroscopía. Por lo tanto, ahí un primer tip: usar los modos de fluoroscopía disponibles en vuestro equipo para hacer esta grabación de las imágenes. Lo otro importante, entender este gran concepto que son los procedimientos intervencionistas guiados por fluoroscopía. Y acá está una amplia gama de procedimientos que tiene que ver justamente con realizar a través de alguna vía percutánea u otro acceso el querer observar estructuras de nuestro cuerpo. Y acá lo típico, los procedimientos intervencionistas cardiológicos, no cardiológicos, que son un mundo en sí, y que se realizan justamente a partir de ¿qué cosa? Del principio de fluoroscopía. Muy bien, ahí estaban esas definiciones que me parecía importante compartir con ustedes para clarificar el concepto. ¿Por qué se justifica, cierto? ¿Por qué se justifica el que nosotros nos preocupemos específicamente de la radioprotección en los procedimientos con fluoroscopía? Y la respuesta es muy clara. La respuesta es que los niveles de riesgo, los probables niveles de riesgo para los operadores y para los pacientes pueden ser muy elevados. Eso está absolutamente demostrado, ¿ok? La evidencia empírica así lo indica, por lo tanto hay que tener un recaudo especial en la protección radiológica en este tipo de procedimientos. Y además sabemos que las normas internacionales, para poder asegurar una protección radiológica adecuada, exige justamente una preocupación de la radioprotección en el campo justamente de este tipo de procedimientos. Y acá yo simplemente se los dejo, no vamos a alcanzar a discutir, pero
¿Qué dice la norma en Argentina en torno a la radioprotección de este tipo de procedimientos? Lo dejo ahí para que ustedes después puedan eh, revisar en qué estado está vuestra normativa nacional. En el caso de Chile les comento que desafortunadamente tenemos un desfase en torno a las recomendaciones internacionales y que eso se pueda visualizar en una actualización justamente de las normativas chilenas. Sin embargo, acá les digo de inmediato, en este mundo globalizado que estamos viviendo, por más que las normativas en nuestros países quizás no incorporen algunas recomendaciones que son la última, diría yo, lo último en términos de asegurar un uso eficaz de las radiaciones ionizantes, el solo hecho de que nosotros tengamos la información internacional nos mandata éticamente, moralmente, para todos aquellos que trabajamos con radiaciones ionizantes, al hacer lo mejor posible. Eh, para mí, no es excusa que la normativa en tu país te diga, o mejor dicho, no te diga qué hacer, si es que tú lo conoces, lo sabes, porque la evidencia empírica, la evidencia científica, así lo mandata. ¿Por qué es importante la protección radiológica en fluoroscopía? Porque ha existido una evolución tecnológica abismante, abismante. eh, Pasamos nosotros de tener un auto a pedales a manejar, por ejemplo, estos equipos de intervencionismo que son unos verdaderos Fórmula 1. Por lo tanto, las opciones que tenemos el día de hoy son mucho mayores. Los equipos son mucho más potentes. Y en ese contexto, la evolución tecnológica también nos obliga a preocuparnos de la protección radiológica específica de ese tipo de equipamiento. Otra cuestión clave, amigos queridos, como justificación del por qué preocuparnos del tema de la fluoroscopía, tiene que ver con el último informe de la UNSCEAR, que es este comité cierto científico de las Naciones Unidas para los efectos de la radiación, los efectos de la radiación a nivel atómico, y en su último informe eh, resalta aún que las radiaciones ionizantes en el ámbito médico siguen siendo la principal fuente de radiación artificial a la población mundial. Y en ese contexto, sabemos nosotros, ¿cierto?, que a mayor radiación, mayor probabilidad de daño. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos y ocuparnos, porque quedarnos en la preocupación es angustiarnos solamente. Pero como profesionales del área tenemos que tomar acción, hacernos cargo y poder mejorar los estándares de seguridad. Cuando nosotros hacemos una comparación de los niveles de radiación que se aplica en los procedimientos de fluoroscopía, comparado, ¿cierto?, con otros procedimientos imagenológicos que usan ya sea rayo X o algún tipo de radiación gamma, podemos darnos cuenta el impacto que tienen los procedimientos fluoroscópicos. Acá simplemente y muy rápidamente lo voy a mostrar. Acá hay una comparación, amigos míos, donde hay una serie de procedimientos en esta columna, los cuales se comparan en términos de la cantidad de radiografías de tórax que significan esos procedimientos. A su vez también se comparan con la cantidad de radiación natural que recibirían y por último lo comparan con esta magnitud que es la dosis efectiva. Veamos un par de ejemplos. Cuando alguien se toma un CT, ¿cierto?, de cráneo, eso equivale en términos de cantidad de radiografías de tórax a 100 radiografías. En términos de la cantidad de radiación natural a la cual estamos todos, ¿cierto?, adaptados, equivale a 10 meses de radiación natural. Y en términos de dosis efectiva estamos hablando de 2 milisieverts. Cuando hacemos un CT, ¿cierto?, de tórax de adulto, los valores van aumentando. Cuando vemos la parte dental nos damos cuenta que sus valores, ¿cierto?, en estas tres variables de comparación bajan notablemente. Por eso es que
la protección radiológica en odontología tiene otra mirada, pero yo les quiero pedir que nos fijemos qué pasa con los procedimientos de cardiología intervencionista pediátrica. Imagínense cómo serán en adultos, pero acá estamos hablando que un procedimiento de intervencionismo que usa fluoroscopía, eh, va en un rango de 50 a 1850 radiografías de tórax. Y desde el punto de vista de la cantidad de radiación ambiental, cuando lo comparo, equivale en promedio a 2,5 años. Un procedimiento. Y los valores, obviamente, de dosis efectiva se disparan. Entonces, claramente, los procedimientos fluoroscópicos tienen un alto impacto en términos de los niveles de radiación. Ahora bien, hablemos muy sucintamente de cuáles son los efectos que producen las radiaciones ionizantes y de los cuales nosotros nos tenemos que ocupar. Tenemos por una parte los efectos deterministas, ¿cierto? Y los efectos estocásticos. Los efectos deterministas, como ustedes lo saben, son efectos que si nosotros llegamos a un cierto umbral van a aparecer. Y en ese sentido, cuando nosotros aplicamos correctamente todas las estrategias de protección radiológica, lo que vamos a hacer es evitarlos, ¿ok? Que no aparezcan. Sin embargo, tenemos el otro grupo de efectos que son los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, que son los efectos estocásticos, donde desafortunadamente pueden aparecer con cualquier nivel de radiación. Sin embargo, si nosotros aplicamos estrategias de protección radiológica, vamos a reducirlo al máximo. Y ahí está el desafío. También quiero mostrarles que acá hay daño, que acá se produce daño a los pacientes, a los operadores. Hay una serie de registros y acá hay que ser así muy, muy honesto y transparente. Yo creo que a nosotros, sobre todo por nuestra cultura, estoy hablando de Latinoamérica, o mejor dicho, voy a hablar ya de Chile, no lo voy a meter a todo. Cuesta el contar que uno se equivoca. Cuesta el mostrar que uno puede haber cometido algún tipo de error o alguna situación que puede perjudicar uno. Eso es lo que piensa, que puede perjudicar la imagen de tu servicio. Pero yo que trabajo en investigación hace muchos años, claramente el desarrollo de la humanidad se basa en que nosotros seamos capaces de contar lo bueno, lo más o menos y lo malo. Uno por la vida no puede solamente estar mostrando investigaciones donde los resultados son disminución de dosis, optimizaciones, reducción de costos. No, también uno tiene que mostrar aquellas falencias con una mirada absolutamente de compartir experiencias para que otros no cometan los mismos errores. Pues bien, mire, vamos viendo acá, hay un paciente, ¿cierto?, con una clara depilación y eritema. Este paciente se le hizo un procedimiento, ¿cierto?, fluoroscópico, donde tuvo 70 minutos de fluoroscopía. Acá tenemos un paciente joven, ¿cierto?, por una embolización de una sistema arteriovenoso, ¿cierto?, una malformación. Y claro, se le genera una suerte de depilación. Acá tenemos otra paciente que se le hace un procedimiento de tipo intervencionista, donde miren la dosis que se le entregó. Finalmente se cuantificó 22 Gray. Para los que no están vinculados, ¿cierto?, con las magnitudes y unidades de medida, 22 Gray es una dosis del orden de la radioterapia, es decir, el tratamiento que uno hace para el cáncer, ¿cierto? Entonces son niveles altos. Acá claramente hay un error de procedimiento, porque este paciente que se le hizo justamente un procedimiento intervencionista cardiológico tuvo mal puesto los brazos y claramente el brazo quedó expuesto en una zona que no tenía por qué estar. Entonces, estos son errores
claramente son errores, pero vemos el potencial peligro del uso del principio de fluoroscopía. Acá lo mismo, una paciente que la diagnosticaron en primera instancia después de haberse hecho un procedimiento de intervencionismo cardiológico que duró 6 horas. Y acá también quiero desmitificar, miren, si acá los colegas médicos justifican el uso de la fluoroscopía en sus diferentes versiones, ¿cierto?, de procedimiento, está bien. El procedimiento está justificado y lo vamos a conversar. El punto es que hay que hacer y establecer todas las estrategias de protección radiológica para generar el menor impacto en ese uso de las radiaciones. Esta paciente ahí después fue operada, ¿cierto? Y ahí quedó con ese daño en su piel. Esta es la foto típica, ¿cierto? De hace muchos años, miren, por allá en el año 2001, en este reporte de la ICRP, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, donde muestra, ¿cierto?, este daño que se le hizo a un paciente producto de un procedimiento de coronografía. El paciente se salvó del tema cardíaco, eso es indudable. Y también hay que entender que uno cuando se somete a este tipo de procedimiento, existe la probabilidad de daño y es parte justamente de ese análisis de equilibrio de justificación que hacen los médicos. Bueno, acá una imagen histórica de 1898, daño de radiólogo. El tema del cristalino, ¿cierto? Para los colegas médicos fundamentalmente que trabajan con los fluoroscopios, que muchas veces no les gusta usar los lentes, ¿cierto? Los lentes, las mamparas. Bueno, hay daño al cristalino. El cristalino es uno de los órganos radiosensibles que se les puede generar una catarata radioinducida porque están todos los días durante 20, 30 años trabajando con el fluoroscopio y la radiación es acumulativa, no hay que olvidar eso. Una radiodermitis, lo que nunca hay que hacer, colocar sus extremidades en el haz de radiación. Muy bien. Afortunadamente, amigos, hay un marco regulador internacional que nos mandata a todos los países que estamos adscritos a las Naciones Unidas para poder hacer uso de esta información, de estas recomendaciones, llevándolas a nuestras normativas nacionales. Y en ese contexto, el Organismo Internacional de Energía Atómica justamente es esa institución que se preocupa de poder trabajar de la mano con otras organizaciones como es la UNSCEAR, ¿cierto? Este comité para los efectos biológicos de las radiaciones atómicas, en compañía con la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que dicta, diría yo, las recomendaciones, se preocupa de generar esas recomendaciones para hacer un uso seguro de las radiaciones ionizantes. Y acá yo agregaría también al ICRU o la ICRU, que es la Comisión Internacional de Unidades Radiológicas, que hace su aporte en términos de entregar esa información. Y salen las normas justamente internacionales. Ahora bien, hay un dato bien interesante, como pueden leer ustedes ahí, solo a partir de 1996 recién se incorporó la preocupación internacional de poder hacernos cargo de qué pasaba con la radiación en el ámbito médico como fuente de radiación artificial. Hasta antes de eso era como el hermano pobre, ¿eh? Era el hermano pobre, y sucedió que ocurrieron desafortunadamente una serie de accidentes que fueron mostrando el potencial que tenía la imagenología y en particular los procedimientos fluoroscópicos, justamente en generar altos niveles de radiación y por ende, potenciales peligros para las personas. Y ahí salen las normas básicas de seguridad, ¿cierto? A partir del año 97. Y la última versión que tenemos es del año 2014, está en español, está todo. Y yo siempre que hago este tipo de exposiciones, les invito a todos los colegas, no necesariamente hay que ser físico médico, tecnólogo médico, médico radiólogo, para
estudiar esto, sino que todos aquellos profesionales. Y yo espero que en esta audiencia estén diferentes tipos de médicos que trabajan en los pabellones, los traumatólogos, los urólogos, los médicos que trabajan haciendo la endoscopía, ¿cierto? Retrógrada, eh, y tanto profesional que usa la radiación ionizante en pabellón justamente para poder sacar adelante sus procedimientos. Este marco regulador internacional, amigos, nos indica que afortunadamente hay un sistema de protección radiológica, es decir, hay toda una estructura filosófica con procedimientos que nos indica el cómo hacer un uso seguro de las radiaciones ionizantes. Y acá yo les tengo una noticia que es muy buena desde el punto de vista de que si ustedes como profesionales hacen caso de utilizar toda esta estrategia, sus niveles de radiación van a estar siempre por debajo de los límites. Y el hecho de estar por debajo de los límites implica que la probabilidad de aparición de efecto determinista va a ser cero, no les va a aparecer nada a ustedes, y la probabilidad de efecto estocástico va a ser extremadamente baja, es decir, van a poder trabajar tranquilamente toda su vida. Pero hay que aplicar esto, hay que aplicarlo. Ahora, acá hay una cuestión que es propia de la naturaleza humana. ¿Cuántos de los presentes fumamos? Me incorporo, porque yo soy esto de fumador social, pero fumo. Y la evidencia empírica nos dice que el fumar te aumenta la probabilidad de tener cáncer en diferentes partes. Pero fumamos igual. Somos porfiados, pero ya una definición propia. Y acá yo creo que muchos de ustedes van a decir, oye, yo soy como Carlos, soy porfiado porque cuando voy a trabajar al quirófano, eh, no uso el delantal plomado, no uso el cuello tiroideo. En muchos casos tampoco uso las gafas plomadas. No, y menos, no me traigan los biombos plomados. No, por favor, no me los traigan porque en realidad me molesta. Yo trabajo de otra manera. O los colegas que trabajan en los pabellones, específicamente en los pabellones cardiológicos, que no trabajan con mampara. Esto de que yo llevo trabajando 20 años y nunca me ha pasado nada. Sí, la pregunta del millón. ¿Se ha mirado si tiene algún tipo de depilación bajo su rodilla? ¿O de un tiempo a esta parte no le salió más pelo, ¿cierto? Más cabello en algunas zonas de su cuerpo? ¿O cómo anda la vista? ¿Cómo está el tema de su tiroides? Por lo tanto, acá la invitación justamente es generar sensibilización en ustedes y que puedan aplicar el sistema de protección radiológica de manera total, completa. ¿Para qué? Para que se protejan ustedes mismos, si de eso se trata. Bueno, el primer principio, que es la justificación de las prácticas, es una función exclusiva de los colegas médicos, de los colegas odontólogos, de tomar la decisión de decirle al otro, es decir, a tu paciente, ¿sabes qué? Te tienes que someter a un procedimiento con radiaciones ionizantes, y en este caso particular, procedimientos fluoroscópicos. Cuando termine eso, ya te lo presto. Porque ahí se hace la valoración, se hace un equilibrio entre los beneficios que implica el procedimiento y los potenciales riesgos de ser expuesto a la radiación. Y eso es una cuestión que está en manos de nuestros colegas médicos, de nuestros colegas odontólogos. En otros países, por ejemplo en España, hay otro tipo de profesionales que son, si no me equivoco, los que se preocupan del tema de los pies. Ya me voy a acordar, incluso hay una licenciatura que forman profesionales, ¿cierto?, en esa área. Pero cada país tiene su propia dinámica y cada país va definiendo qué profesionales están, en el fondo, mandatados por ley a hacer este análisis de costo-beneficio. Después tenemos el tema de la limitación de las dosis, que de inmediato les digo que este principio, este pilar, solo se aplica a los trabajadores ocupacionalmente expuestos
y al público en general. Los pacientes no tienen límite de dosis. No tienen límite de dosis. Y el último pilar, que es el pilar de la optimización de la protección radiológica, ahí es donde físicos médicos, tecnólogos médicos, tienen que, en el fondo, hacer su mayor esfuerzo para generar esta optimización. Obviamente la participación de los médicos es clave, dado que cuando uno optimiza, también tiene que valorar cuál es la información diagnóstica, la suficiencia diagnóstica que van generando las imágenes, y esa respuesta las tienen los profesionales médicos. Por lo tanto, acá se tiene que armar un trabajo multiprofesional de manera tal de generar esta optimización que ojalá tienda al principio al ARA, ¿cierto? Tan bajo como sea razonablemente alcanzable, y que esta idea de disminuir la mayor cantidad, los niveles de radiación, se pueda lograr. Pero les digo desde ya que a veces cuando uno hace un procedimiento de optimización, como respuesta, es que debemos subir los niveles de radiación porque la calidad de imagen es muy baja. Pero me quiero centrar específicamente en una de las herramientas que la Comisión Internacional de Protección Radiológica nos indica como, diría yo, el primer estandarte en términos de llevar adelante una acción que nos permita generar este proceso de optimización. Y me refiero específicamente al establecimiento de los niveles de referencia para diagnóstico. En inglés son los DRL. Y los DRL, en el fondo, es una forma de investigación que nos permite a nosotros determinar el nivel de radiación para un grupo de pacientes que son expuestos a algún tipo de procedimiento. Y en ese contexto, este valor nos va a permitir compararnos, ¿cierto?, con otros y decir, ¿sabes qué? En ciertas condiciones, para cierto procedimiento, el valor de radiación que tú estás aplicando y la calidad de imagen resultante no es adecuada, o si es adecuada. Pero, ¿cómo vamos a saber si estamos generando mayor radiación a nuestros pacientes si no cuantificamos cuál es ese nivel de radiación? Por lo tanto, los DRL son eso, son esa herramienta que nos mandata a poder cuantificar el nivel de radiación de un grupo de pacientes en un tipo particular de procedimiento. Lo otro importante y que diría yo es de suma importancia, que todos los profesionales que estamos vinculados al uso de las radiaciones ionizantes en medicina, es el correcto manejo de las magnitudes y unidades que nosotros utilizamos. Eso es clave. No todo es dosis. Sí, todo es dosis, sí, puede ser el concepto de dosis, pero se ha ido en el fondo generando una nomenclatura que es propia, es específica de cada tipo de procedimiento radiológico que nosotros trabajamos. Y en ese contexto, también para ustedes, a que puedan empaparse de esta nomenclatura. No es nada del otro mundo, y acá no tienen por qué aprenderse la explicación matemática de las magnitudes. Eso se los dejamos, ¿cierto?, para los físicos, para los ingenieros, porque no es menester, no es necesario para la gente que está trabajando en pabellón. Pero sí es importante el poder entender los numeritos que me aparecen en mi arco C. Oye, me aparece un número y que después viene con una letra M, una letra Y, una Y, o a veces me aparece un micro, no entiendo, o a veces me aparece una M, una Y, una I, dividido por minuto, por hora. ¿Qué son esas cosas? Todo eso, amigos, son las magnitudes que les van indicando a ustedes cuál es el nivel de radiación que están usando con sus pacientes. Y también hay aparatos que no lo coloqué en la presentación, pero se los comento,
también está toda la parte de magnitudes que ustedes deben preocuparse, que ustedes deben cautelar para saber qué nivel de radiación van teniendo. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿saben interpretar su informe dosimétrico personales? El dosímetro, ¿cierto?, que tienen que utilizar por ley, ¿saben interpretarlo? ¿Qué magnitud física, ¿cierto? ¿Qué magnitud física está detrás justamente de esos resultados? Entonces ahí hay un espacio muy interesante de autoformación que yo les invito a que puedan avanzar con aquello y poder en el fondo autoformarse para poder entender de mejor manera el cómo estas magnitudes te van a ir indicando cómo tú estás trabajando. En el caso particular, amigos, de la fluoroscopía para nuestros pacientes, tenemos que preocuparnos de la magnitud que se llama producto kerma área o producto dosis área. Este es el kerma incidente en el punto de referencia intervencionista para los procedimientos, ¿cierto?, que son intervencionistas. Conocer el tiempo de fluoroscopía y también poder cuantificar el número de imágenes de cine o en angiografía digital por sustracción, el mismo tema. Pero estas son las magnitudes que ustedes debieran entender el cómo interpretarlas para sus pacientes. Y en el caso de sus lecturas dosimétricas personales, entender qué es el famoso HP10, qué es el famoso HP3, qué es el famoso HP 0,07, y también por ahí aparecen unos HP asterisco, y aparecen unos HP con un sigma. Pero bueno, ese es harina de otro costal y después más adelante, si ustedes así lo requieren, con gusto, podemos hacer una presentación de magnitudes y unidades para que podamos profundizar, porque ese es todo un tema en sí que ustedes debieran sí o sí manejar y conocer. Ahí les dejo de referencia un artículo científico, ¿cierto?, que desarrollamos acá en la universidad con el concurso del profesor Eliseo Bañó, Rafael Ruiz Cruces, que en paz descanse. Un paréntesis del doctor Rafael Ruiz Cruces. Él fue un médico español, radiólogo, académico, investigador, que se preocupó tanto, se motivó tanto por el tema de las radiaciones ionizantes, que fue el que organizó el Congreso de Málaga en el año 2001. Y por un dato histórico, ese congreso es el primer hito histórico que en el fondo generó toda esta preocupación y ocupación desde el Organismo Internacional de Energía Atómica por generar todos estos proyectos que hasta el día de hoy nos beneficiamos, que son los famosos proyectos ARCAL, los proyectos de cooperación técnica, pero todo comenzó gracias al profesor Rafael Ruiz Cruces por allá el año 2001. Bueno, saludar también a Pablo Sofia, destacado médico radiólogo chileno, ¿cierto? Pablo es el director del Servicio de Imagenología de la Clínica Alemana. Daniela Fabri, también una destacada física médica chilena, en estos momentos está haciendo un postdoc en Estados Unidos. Así que ahí está este paper que de seguro les va a servir mucho para poder interpretar y poder conocer cómo son los niveles de referencia. También hicimos nosotros un paper que tiene que ver con magnitudes y unidades para pacientes, ¿cierto? Y también tenemos un paper que es de magnitudes y unidades para nosotros, para los operadores. Así que también lo pueden ustedes tener. Muy rápidamente, el tema de los niveles de referencia. Existen niveles de referencia que vamos a llamar valores típicos, valores locales, valores nacionales y valores regionales. El valor típico va a ser ese número que tú vas a poder cuantificar en un equipo o en un servicio. Es decir, cómo estás trabajando tú, cuál es tu nivel de radiación. Y ahí utilizamos el valor del estadígrafo mediana para poder representar esos datos de ese grupo de pacientes. Vamos a hablar de un valor local cuando, por ejemplo, tenemos a su vez un hospital, un centro que es bastante grande, con varias salas. Podemos
nosotros decir el valor local, es decir, el valor de radiación de las diferentes salas de este hospital es tanto. Y ahí lo que se hace, amigos queridos, es calcular el percentil 75 a partir de los valores de dosis de las medianas de cada sala. También un valor local puede ser el valor que tenga una ciudad. Y ahí es un trabajo un poco más grande. En el caso de los DRL nacionales, significa que son valores de dosis de diferentes ciudades de un país y podemos también hacer un esfuerzo mucho mayor de establecer niveles de referencia regionales que se van a representar los valores de una región del mundo. Documentos guías, ¿cierto?, que ustedes pueden utilizar como ayuda. Partimos por allá, por el año 2001, con este reporte de la ICRP, que es específico para problemas de radiación, de injuria por radiaciones en procedimientos intervencionistas. Los documentos de la ICRP son gratis, así que ingresen a su página web y lo pueden descargar. También hay un trabajo muy interesante que lo hizo la OMS en torno a esta temática. Temas de educación, fundamental. La ICRP nos dice y nos agrupa como profesionales dónde estamos nosotros y cuál sería el nivel de preparación que requerimos. Destacar el trabajo permanente, sistemático, que ha hecho la Sociedad Argentina de Radioprotección, de poder ir traduciendo, ¿cierto?, los reportes de la ICRP, y acá ellos tuvieron la gentileza de generar esta traducción del reporte de las agrupaciones de profesionales y cómo esos profesionales debían tener cierta cantidad de horas y temáticas para hacer su curso. Bueno, en la categoría 1 de profesionales, es decir, los que más irradian, ¿cierto?, están los médicos radiólogos, también tenemos a los cardiólogos e intervencionistas de otras especialidades, que ahí debieran también preocuparse de hacer una formación en protección radiológica, y específicamente, y acá caben, ¿cierto?, muchos de los presentes, que son los procedimientos de gastroenterología, cirugía ortopédica, urología, que ocupan específicamente fluoroscopía, y claramente estos son muchos de ustedes que trabajan ahí en los pabellones. Otro documento guía que hay que es muy interesante, habla de la Sociedad de Intervencionismo y Angiografía de los Estados Unidos, que ya ahí por el 2011 plantea el poder implementar un programa de garantía de calidad, ese otro punto, junto con un programa de protección radiológica, y define una estrategia de cómo cuidarnos y cuidar a nuestros pacientes durante este tipo de procedimientos. Otro documento específico para cardiología intervencionista, ¿cierto?, de la ICRP. Ahí habla, ¿cierto?, de cómo poder protegernos. Está otro documento de la ICRP. Miren, documento, información, hay mucho. Y ahora con este advenimiento de la tecnología, que yo a mis 51 años me sigo abrumando, porque está todo en internet, está todo a través de tutoriales, por lo tanto, el material está. Lo que nosotros tenemos que hacer es dedicarle el tiempo para poder aprenderlo. Me quiero detener muy rápidamente en este reporte, ¿cierto?, de la ICRP, que es específica para procedimientos guiados fluoroscópicamente fuera de los departamentos de imagen, y acá están todos ustedes, ¿cierto?, los usos de pabellón, los temas vasculares, urológicos, ortopédicos. Este reporte, amigos queridos, les va a entregar mucha información específica para ustedes. Ahí sale el tema del entrenamiento, sugiere específicamente los temas, las horas, etc. También nosotros en nuestro país generamos un documento hace muchos años con la doctora Patricia Miranda. Quiero destacarla, la Pati Miranda es una destacadísima médico, pediatra, cardióloga, intervencionista chilena, con quien hemos venido trabajando del 2007 a la fecha en una serie de cuestiones, pero particularmente en temas de intervencionismo cardiológico pediátrico. Y con la Pati pudimos, junto con el profesor Bañó y el doctor Diego Nocetti, colega de la Universidad de Tarapacá, hacer un documento donde tomábamos las recomendaciones de esta sociedad
de Estados Unidos, ¿cierto?, de intervencionismo y cardiología, que salió reflejado en el reporte de 120 de intervencionismo cardiológico, de unas estrategias. Si bien es cierto, estas estrategias estaban pensadas para los procedimientos intervencionistas, obviamente son aplicables para ustedes, para los que trabajan en los procedimientos fluoroscópicos en pabellones. Y definieron tres momentos. Un momento que llaman antes del procedimiento, donde viene la justificación del por qué se va a hacer el procedimiento, y en esa justificación del procedimiento, en el antes, debemos necesariamente aplicar el consentimiento informado, donde ese consentimiento informado debe implicar y decir todas estas cosas, y fundamentalmente decir, ¿sabes qué? Acá se puede producir un daño, avisarle al paciente. Después, durante el procedimiento, hay una serie de recomendaciones técnicas de qué usar, qué no usar, cuándo quitar la rejilla, qué modos de fluoroscopía utilizar, el tema de la distancia, y una serie de cuestiones que es durante el procedimiento. Y después del procedimiento, amigos queridos, después del procedimiento hay una cuestión clave. Se tienen que preocupar de cuantificar y de registrar el nivel de radiación que sus pacientes obtuvieron. Y por esas cosas de la vida, su valor de radiación que se acumuló en la piel, o el producto dosis área, o el producto kerma área, fue superior a 500 Gray por centímetro cuadrado, o la dosis en piel fue superior a 5 Gray, necesariamente lo que se recomienda es hacerle un seguimiento al paciente, porque hay un aumento de la probabilidad de daño, particularmente en su piel, y eso tienen que acompañar al paciente para que ustedes lo puedan ayudar a superar esa probable manifestación cutánea y acompañarlo. ¿Entiendes? De eso se trata, hacer un acompañamiento. Lo otro que quiero compartir con ustedes, que también están ahí dando vueltas por la internet, son dos artículos que hemos hecho en diferentes etapas del tiempo. Si se fijan, uno fue el año 2013 y el otro el año 2022. Y en el fondo es una recopilación del trabajo que hemos desarrollado en Chile en torno al uso seguro de las radiaciones ionizantes, con un foco muy específico en los procedimientos de intervencionismo cardiológico pediátrico. Están estos artículos, así que yo se los sugiero que los puedan estudiar, porque, insisto, todo lo que es aplicable en intervencionismo se puede llevar, adecuar, trabajar y usar en los procedimientos que son de tipo fluoroscópico en los pabellones. Y acá nos vamos al área chica. Las recomendaciones que da el Organismo Internacional de Energía Atómica habla específicamente. Están estos afiches. Ustedes los pueden descargar. Son gratuitos. Entonces, coloquen estos afiches, mándenlos marcar y lo dejan en su sala de procedimiento donde sea pabellones quirúrgicos, sea quirófano, usen arco C, usen equipo de intervencionismo, lo que sea, están estos carteles, donde habla de las famosas perlas o recomendaciones para el staff, de cómo protegerse. Uso, ¿cierto?, de los medios de protección que son los blindajes, propios de los blindajes que ustedes tienen que usar a través esencialmente del uso de delantales, cuellos tiroideos y también lentes o gafas. Nunca olvidar los principios básicos, las herramientas básicas de la protección radiológica. Tiempo, distancia y blindaje. Mientras menos tiempo yo esté expuesto, radio menos, a mayor distancia, ustedes saben que los rayos X, como onda electromagnética, va a haber disminuida su intensidad a través de la ley inversa de los cuadrados de la distancia en la medida que me alejo. Y si no puedo acortar el tiempo, y si no puedo alejarme más del paciente, uso blindaje, mampara, escudos, cualquier cosa que en el fondo
interponga entre el haz de radiación y mi persona, ¿cierto? La radiación. Uso de mampara, blindajes laterales, las famosas cortinas, todo eso ustedes pueden hacer. Los blindajes móviles, extraordinario. Nunca coloquen sus manos, a mis colegas médicos, en el haz de radiación. Aléjense, apaguen el equipo en términos de no dar radiación mientras tienen que inyectar. Lo otro importantísimo, ¿en qué posición está el tubo de rayos X? Nosotros siempre tenemos que estar lo más lejos del tubo de rayos X como, en este caso, como profesionales. El tubo de rayos X siempre tiene que estar por debajo de la mesa, nunca por arriba de la mesa. También el uso del dosímetro. Nosotros como profesionales tenemos que usar a lo menos el dosímetro, ¿cierto?, que va en el pechito, que se te mide el HP10. Pero en procedimientos intervencionistas se sugiere usar además un segundo dosímetro a nivel del cuello y ojalá un dosímetro a nivel del cristalino. En otra presentación profundizamos esto de qué se trata. También lo que estamos haciendo hoy día, actualizar periódicamente sus conocimientos. Para los colegas médicos intervencionistas, específicamente se recomienda un segundo nivel de cursos de protección radiológica con mayor cantidad de horas. No sé cómo lo tienen ustedes definido en Argentina, pero esa formación, no es que uno haga la formación una vez en el tiempo, porque la capacidad de olvido obviamente aplica y los temas nos vamos olvidando. Y no olvidar, además, que la radiación no la podemos detectar por nuestros sentidos, ¿cierto? No la podemos detectar por nuestros sentidos. También es fundamental trabaje de la mano con los especialistas, con los físicos médicos, con los tecnólogos médicos que estén formados justamente en su servicio. Tema clave, que eso da para un par de charlas. El tema de, dice control de calidad acá, mira, control de calidad. Pero el control de calidad es solo una parte. Yo me refiero a establecer un sistema de gestión de la calidad. Sistema de gestión de la calidad. Y la protección radiológica debe ser parte de ese sistema. Miren, así como hay recomendaciones para los trabajadores, también hay recomendaciones específicas de cómo nosotros debemos hacer nuestros procedimientos, ¿cierto? La distancia del tubo de rayo X del paciente, tenemos que alejarlo lo más posible. No así el detector de su arco C, lo más apegado posible al paciente de manera tal de irradiarlo a él de la manera más baja. Minimizar el tiempo de fluoroscopía. Los modernos equipos vienen con la opción de la famosa fluoroscopía pulsada, por lo tanto, usar la fluoroscopía pulsada. Evitar justamente el solapamiento de los campos de radiación, ocupar varios campos de entrada para poder hacer el estudio de mi paciente. Tener claridad absoluta que por el ajuste propio de los equipos, si un paciente es más grande, necesariamente va a recibir mayor radiación y va a generar mayor radiación dispersa. El tema de las proyecciones oblicuas, las proyecciones laterales, por un tema de espesor, van a generar mayor radiación. Miren, el uso de las magnificaciones, usen las magnificaciones electrónicas y no las magnificaciones físicas, es decir, las lupas. Porque claro, ustedes van a ver de manera mucho más precisa, exacta, con mayor resolución, una estructura cuando le aplican una lupa. Pero al aplicarle una lupa, están irradiando mucho más a su paciente. El tema de poder hacer las grabaciones, los registros de los procedimientos, no en el modo cine, porque como su nombre lo dice, modo cine es una alta calidad de imagen, pero alta calidad de imagen significa mayor radiación. Por lo tanto, tienen que utilizar los modos de fluoroscopía. Y lo otro, colimar de manera física lo que están haciendo. También hay cuestiones específicas para los niños, pero por tiempo ahí se lo dejo para que ustedes lo puedan revisar.
Muy sucintamente, contarles que nosotros como América Latina y el Caribe desde el año 2018-19 estamos participando de un proyecto que se llama Optimización de la Protección en Radiología Intervencionista Pediátrica, que es OPRIPAL, donde hay varios centros de la Argentina que participan. Está la invitación para que más centros se puedan justamente sumar. Y en 2 semanas más comenzamos con un nuevo proyecto, ¿cierto? Un proyecto del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el proyecto 6091, donde en lo particular junto a María del Carmen, colega física médica de México, tenemos también el privilegio de ser los coordinadores de este proyecto, donde vamos a establecer niveles de referencia en procedimientos fluoroscópicos e intervencionistas. Así que todas las personas que están presentes el día de hoy, les invitamos a que sean parte, que se sumen a este proyecto internacional para poder justamente hacer cada día más seguro el uso de nuestras radiaciones ionizantes. Y para ir finalizando, miren, acá les dejo esta dirección que es la página del Organismo Internacional de Energía Atómica específica de protección radiológica para nuestros pacientes. Ahí está todo. También siempre lo digo, si la gente ve esta página y la estudia, yo me quedo sin trabajo, porque yo soy académico universitario, investigador, y me dedico a enseñar la protección radiológica. Y acá está la información, acá está la información. Si ustedes ingresan específicamente a capacitación, pinchan ahí y van a encontrar cursos completos con las presentaciones, con los videos, con todo. Por lo tanto, también acá hay una oportunidad de autoformación, queridos amigos, para que ustedes puedan justamente ir trabajando cada día de manera más segura en todo lo que ustedes hacen. Muy bien, les quiero agradecer vuestra atención. Estamos terminando a las 11 en punto hora chilena. Así que les agradezco la atención y quedo a vuestra completa disposición y por favor sientan la libertad de contactarse a través de este correo electrónico o al doctor, ¿cierto? Osvaldo Holguín. Él tiene mi WhatsApp personal y con todo gusto él lo puede compartir de manera tal de generar algún tipo de conversación a futuro. Mi querido Osvaldo, te agradezco a ti, a los colegas por vuestra atención y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Carlos. Muy agradecido, muy esclarecedora tu charla. Espero que a nuestros participantes haya resultado del mismo grado que nosotros. Y bueno, estaremos encantados de volverte a convocar, no solo para este tipo de charlas, sino para realizar tal vez cursos a distancia realizados por nosotros, los de San Luis y ustedes de Chile, con la contribución nuestra de los trabajos que hemos hecho aquí y que hemos presentado en varios lugares. Así que